Saludos amigos, saludos, gracias, muchas gracias por estar con nosotros en su programa Tiempo Medido, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Gracias de verdad por darnos ese privilegio de estar con ustedes en este momento, cuando Abinader Fortunato y un servidor, Orión Mejía, llegamos a sus hogares o a los lugares donde ustedes se encuentren a través de Tele Radio América para todo el mundo y en todas las plataformas digitales. Muchas gracias. Camarada, ¿cómo está usted? Gracias, don Orión Mejía. Bien. Gracias a los amables televidentes. Señores, yo no solamente vi el Super Bowl, sino que aprendí de él con un amigo, Dani Castro, que está en República Dominicana, un amigo vive fuera, y me explicó todo y lo pude entender y hasta es interesante. Ya sé lo de las 3 yardas que tienen que obligatoriamente son 3 veces 3 yardas. Si no, tiene que patear la bola para que la tome el contrario. Sí. Entonces, si toman las 3 yardas, van a encontrar en que se encuentran cerca del arco este. Sí, del arco. Y pueden ahí anotar 3 puntos. Y el touchdown son 6 puntos. Ganaron los de Seattle frente a los Patriots, los de Nueva Inglaterra. Que era que yo quería que ganara porque en Nueva Inglaterra hay más dominicanos. Sí, sí. El deporte es internacional, el deporte no es imperial ni nada. No tiene frontera. Si tú ves, nosotros jugábamos aquí, tú no sé si tú jugaste, que era tirando la bola así, que ese es el deporte de Inglaterra y de la India, originario en la India, que es tú dándole con con un bate, es vitilla, aquí le llamamos vitilla, pero... es como un desprendimiento de ese deporte que concita la atención de millones y millones de personas en Europa y en Asia. Parece una raqueta, pero no es una raqueta, es como una palita, un pequeño batecito. Sí, para darle, entonces, como un loco, sí. No me acuerdo, pero ese mismo. Pues entonces así es, el fútbol me dice mi nieto, ¿por qué le dicen soccer no, fútbol, no le pueden decir fútbol porque la verdad es que no es con los pies que... No, es con todo el cuerpo. Solamente le dan una sola vez con el pie cuando tiene la penalidad esa que te digo de golpear la pelota. O la ventaja de golpearla para obtener también puntos. Pero bueno... Eso es lo que mueve Estados Unidos, ese deporte. Ese deporte, lo que yo quiero decirte es que de verdad el espectáculo que montó Bob Bunny, el conejo malo, en el intermedio de este Super Bowl, a mí me pareció interesante, pero tenía una gran carga ideológico, político. Comercial, promocional. Sí, pero desde el punto de vista de Bad Bunny, de repente yo he comenzado a intentar entender este fenómeno. ¿Por qué la Academia de la Música de Estados Unidos le confiere a ese joven artista boricua que ustedes ven ahí, le confiere el premio del álbum del año? Esa dimensión. ¿Tú sabes por qué? Lo leí hoy y lo entiendo como muy razonable. Es que no es que le han dado eso porque todo está degenerado y nada, es que ese premio lo otorga un conjunto de CEO de las principales de la industria musical. Sí. Pero que hace un tiempo... ¿Quién marca mejor y quién marca más? Se han integrado CEO de música latinoamericana, de música según los distintos géneros, y de repente ya no es un premio al arte propiamente, es un premio del fenómeno que tenga la industria en ese momento. La industria, no el arte. Ya la industria es los influencers, la industria de los streaming, la industria es los distintos géneros, cuál género es que está movilizando a la industria de la música. Ya no hay que decir, es Pavarotti, por su voz y su... No. En ese momento hay un aspecto cultural, un aspecto político, un aspecto social, que maneja la industria. ¿Qué es lo que mueve la industria económicamente? ¿Quién mueve la industria en términos social, cultural? ¿Quién mueve ese aspecto? Indudablemente, ¿qué fue Bad Bunny? Bueno, fue la persona que más gira tuvo el año en que se le otorgó. ¿Qué más se consumió? Fue la persona que más vendió, fue la persona que más conquistó atención, su música tuvo un contenido ideológico político
con el tema de Puerto Rico y del colonialismo, etcétera. Es decir, es por eso que lo dieron, no lo dieron porque él canta bien ni nada, no, porque no, ya el premio no se lo van a dar a Pavarotti, no es porque se murió, sino es porque si Pavarotti no mueve la industria musical como la movió él, no se la darían. No, porque no genera tampoco. Y además, Orión, en el año 2003, lo recuerdo como ahora, el periódico de New York Times, el periódico más prestigioso de Estados Unidos y del mundo, o sea, el que traza las opiniones en la parte política, en el poderío norteamericano, designó a Daddy Yankee, otro puertorriqueño, como las figuras más importantes, musicalmente hablando. Ahora lo hace con Bob Bunny. También es como tú lo expresas, son los niveles de influencia de los ritmos, no porque era latino, no porque era, no, es porque, como tú dices, la industria le vio el calibre, vio el rango, vio cómo se desplazaba, y además también, Orión, creo que hay otros especialistas, sociólogos, antropólogos, que también dicen que a nivel del mundo se está produciendo un desplazamiento de los valores normales de la música clásica, de otro tipo de música, porque hay una parte del mundo que no consume la música de Bob Bunny. Por lo menos yo no la consumo, creo que, pero los hijos de uno lo ven, los nietos, los sobrinos, los amigos y todo eso. Y además, un elemento que tú decías que es importantísimo, por lo menos él es muy original. Solo en Instagram tiene 50 millones de seguidores. De seguidores, imagínese. Solo en Instagram. Y toda la industria del fútbol americano solamente tiene 5 millones. Y un elemento... Y él tiene 50. Y es un elemento importante. Más influyente que la industria... No, de todo. Pero en esos términos, para que te claro. Bob Marley, el jamaiquino, ¿por qué fue famoso? ¿Porque cantaba bonito? No. ¿Porque cantaba mejor que Frank Sinatra? No. Porque él representó una revolución política, una cultural, empatía. No, y una revolución en la música, política, cultural, social. Entonces, tú buscas y tú dices, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? Me voy a acordar de otros. El africano que canta Búfalo. Bueno, yo no sé mucho de eso. Pero vamos a bueno, pero Laila Makiba, por ejemplo, ¿te recuerdas del Patapata? Sí. En los años 70, 67, mediados de los años 67. Y también otros fenómenos como eran los 5 de Liverpool, los Beatles, o en el caso de Australia, los Bee Gees. O sea, poniendo en escena en su momento cada quien en su puesto. Bueno, pero yo creo que lo que es un fenómeno cultural, un fenómeno social importantísimo. También es el momento cuando llega. Porque también él, Orión, tiene cosas en su cabeza. O sea, que hay gente que no va a trascender nunca en ese tipo de música, en ese tipo de género, pero él tiene un nivel de formación y sabe su papel. La música tiene un momento históricamente determinado, como dicen ustedes los comunistas. La música, si tú buscas en el apartheid africano... Bájale algo, ponle socialista. Si tú buscas el apartheid, toda lucha contra el apartheid tuvo su expresión en la música de los pueblos. Sí, claro que sí. Si tú buscas la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, tú vas a encontrar un repertorio de música relacionada con ese fenómeno. En el fenómeno de Bad Bunny vamos a decir que hay una cosa grande en el mundo, pero coincide con lo que está pasando en Estados Unidos y coincide con esa derecha excluyente que considera al inmigrante, especialmente al inmigrante hispano, básicamente como hispano, una basura. Como una basura, así mismo lo ha llamado el presidente de Estados Unidos en ocasiones. Entonces, esa música, si tú te pones a oírla con un pentagrama y a comenzar a decir, mira, que te desafina aquí, mira, no, eso no es el problema. Eso no es eso. El problema es, lo que yo te dije, el efecto que tiene esa música, y por eso se convirtió en el primer álbum en español que fue premiado por la industria de los Grammy. Una gran industria que tiene toda la música de Estados Unidos. Y sin embargo, mira qué combinación. Los Grammy le dan el premio principal y de ahí sale él con sus declaraciones de tipo político, ideológico,
y fíjate cómo va el Super Bowl y mira lo que pasa. El presidente de los Estados Unidos ha mencionado más de 15 veces a Bad Bunny. Sí, y lo ha aperreado, como Pero, dice en su ya forma. si el presidente de los Estados Unidos entiende que puede dedicarle tiempo a Bad Bunny es porque él es importante, seguramente que sí, porque repercute en Estados Unidos, en la política de Estados Unidos. En su momento, Orión, y tú lo vas a recordar bien, una figura también de otra dimensión, pero en la salsa, dominicano como Pacheco, pero la industria de la salsa, la industria latina. El panameño Rubén Blades, o sea, un gran fenómeno con el tema de la denuncia, los temas sociales, la agitación política, lo que tú acabas de decir, las circunstancias. Entonces yo creo que el fenómeno cultural es importantísimo porque se va produciendo, se va registrando un desplazamiento distinto de lo que ha sido la característica de los últimos 10 años, 15 o 20 años, en el caso de él, fuera de serie. Así es, pues nosotros nos alegramos, de verdad que a mí me impresionó mucho hasta las lágrimas todo el show que realizó Bad Bunny con estrellas que lo acompañaron ahí también. Lo digo por nosotros los latinos, lo veo bien, ¿no? ¿Y tú te recuerdas que ese gran movimiento de la segregación racial en Estados Unidos, que tuvo dos figuras importantísimas, como el doctor Martin Luther King o Malcolm X, tuvo una figura, o sea, muchas figuras norteamericanas, movimiento hippie, pero tuvo una figura en Angela Davis? ¿La recuerdas? Sí. Socióloga, digo, escritora, ya no cantaba, educadora. No, ya no cantaba, no, la menciono como, los por eso menciono como figura que en un momento determinado también, acompañando a todo ese movimiento que se dio en América Latina y que se dio en el mundo, producto de una situación interna de los Estados Unidos, con la guerra de Vietnam de colofón, entonces se dieron esta figura. Sí. en una situación de verdad que es muy importante para el mundo, porque bueno, están poniendo los temas. Nosotros no somos tan críticos, tan duchos en eso, ¿verdad? Mejor que no, antes de que cometamos salgamos. Una barra basada, vamos a salir de ese tema. Y mira, lo que está pasando en Haití es importante ponerlo como un tema relevante en el programa de hoy, porque de repente, para que ustedes vean, se llama la Comisión Presidencial de Haití. Sí, de transición. Comisión, sí, Presidencial de Transición de Haití. Duró más de un año. Absolutamente nada cambió en Haití. Nada cambió en Haití. Vuelta para aquí, vuelta para allá, que vienen los africanos como ejército para combatir a las bandas armadas, que ahora tenemos una banda especializada en combatir a las bandas que están agotando Haití. No ha pasado nada. Y de repente termina el periodo de esa comisión. Y antes de irse, la comisión se quería llevar al primer ministro. Es como cuando se va a morir, ven, camina, que tú te vas conmigo. Nos vamos los tres. Entonces se quería llevar al primer ministro y ya habían hecho una situación desde el punto de vista jurídico para llevárselo. El gobierno de los Estados Unidos, imagino que en la persona del secretario de Estado, Marco Rubio, le dijo no solamente que no, primero dijo que no y dijo que Estados Unidos no va a permitir que desplacen al primer ministro, que era lo único que le quedaba. Si se llevaban ellos lo que querían era tierra arrasada en términos institucionales. ¿Y cómo iban a gobernar con barbecue todavía presente, diciendo yo soy parte de la solución? Si ellos se llevan al primer ministro, era para obligar de alguna manera que le dijeran, mire, tiene que quedarse alguien, quedarse ustedes, supongo yo. Pero Estados Unidos usó lo que ya acostumbra hacer, la política de la cañonera. 3 buques de guerra, 2 patrulleros, perdón, y un destructor, lo pararon frente a la costa de Puerto Príncipe, a la bahía de Puerto Príncipe. Y le dijeron, no, nosotros estamos aquí para ayudar a combatir a las bandas, pero además le despojaron de su visado y demás privilegio que pueda tener en Estados Unidos a 2 más de los 6 o 7 eran 7 integrantes que ya otros se lo habían quitado de la comisión esta presidencial. Entonces, al final, este sábado, cuando ellos habían convocado para elecciones
nacionales mucho antes de agosto. Al comienzo creo que era de este año, ya no pudieron, la están fijando para agosto. Pero ¿quién le iba a hacer si no había nadie? Ahora en Haití ha quedado solo como figura la del primer ministro Alice Didier Philaimé, Sí. que ha quedado él con el respaldo de Estados Unidos. Ahí ese que ustedes ven ahí es el único que tiene ahora mismo autoridad, no jurídica, porque nadie ha sido nombrado ahí por ninguna elección ni nada, ni por el Parlamento ni por nada. Él está ahí porque está ahí, y porque Estados Unidos dijo que está ahí. El gobierno dominicano también lo respalda, y lo respalda el expresidente Leonel Fernández, quien dijo que era prudente que se quedara el primer ministro como garantía de estabilidad, al menos política, en Haití. Bueno, porque Aurión, ese es el único hilo que, aunque no es constitucional de hecho, sigue siendo un gobierno de facto, porque como tú decías, no hay elecciones en Haití. Pero es el único hilo para poder quizá iniciar un proceso de gestación que pueda organizar mínimamente ese país, y la determinación, que bien que tú lo dijeras la semana pasada, la determinación de Estados Unidos de plantear cara para meter un poquito de miedo en la región no, sobre todo en Haití, plantear cara con la finalidad de que ese proceso de transición al final con la elección de Ahmed pudiera tener feliz término, porque un país está completamente colapsado, pero Haití es el país más pobre del hemisferio occidental. Lo interesante sería saber, ojalá que así sea, que la comunidad internacional y Estados Unidos también arrimen esfuerzo, Orión, para estabilizar formalmente este país, o sea, con el tema, porque los grandes temas de la Comisión de Transición que se acaba de ir era la seguridad, la organización de elecciones, la estabilidad política en términos general y la posibilidad de una recuperación económica. Entonces, el problema es que de esa comisión presidencial ya se situó a algunos de sus miembros como responsables de algunas de las bandas que operan especialmente en Puerto Príncipe. Lo que ocurre es que los sectores de poder en Puerto Príncipe están vinculados a la criminalidad. claro, Fíjate que el magnicidio del presidente Jovinet fue adjudicado a gente vinculada a la alta sociedad económica haitiana. Y eso de contratar un ejército colombiano, de mercenarios colombianos, 13, 14, 15 mercenarios colombianos, llevarlo a Puerto Príncipe, asaltar la residencia presidencial, secuestrar al presidente, torturarlo y después matarlo y dejar malherida a la esposa. Eso te da una idea de cómo anda la situación. Porque en Haití, antes que eso, los grupos económicos se distribuyeron todo el poder económico, desde los puertos de cabotaje, y todo el territorio. Traían todo, incluyendo droga, y entonces, para cuidarse uno de los otros, lo que hicieron fue cada quien va a hacer su banda, cada quien tenía su banda, y las bandas después hubo uno, el llamado Barbecue, que dijo, pero ven acá, pero nosotros podemos independizarnos, y ese fue el que dijo patria o muerte, y comenzó a matar gente, y Barbecue. Y ahí hay una banda en Puerto Príncipe, en la principal barriada, City Soler, que se llama, el principal barrio de Haití, que es manejado por él y que todavía no ha podido entrar ahí ningún ejército. No. Eso entonces, ¿qué nosotros la semana pasada llamamos la atención, Abinader? Que el presidente no se había, ni el presidente la Cancillería no se había pronunciado alrededor de que 3 barcos estaban 3 barcos, 2 patrulleros, que tú sabes, patrulleros tienen armas poderosamente, y un destructor parado ahí. Y yo le decía a ustedes, me acuerdo, eso sería como en mi barrio de San Carlos, que tiene mucho traspatio, uno decía, ven acá, ahí atrás en el traspatio está la policía, metieron una gente, y tú adelante, en la casa de adelante, mirando a la calle, pero no dice nada, y sí, se está matando ahí atrás. Entonces, pero la Cancillería al final hizo un pronunciamiento sobre el primer ministro, señalando la
pertinencia de que continúe en el cargo, pero no hizo referencia a esa extraña situación de que 3 barcos están, después que usted estaba hay un despliegue tan grande en Venezuela, nosotros tenemos aviones, aeropuertos y frontera ahí mismo, con Estados Unidos, y si van y los aviones cogen para allá y uno no sabe. Es decir, hay que preguntar. Me imagino que por vía de Cancillería le habrán dicho, no se preocupe, que esto no estamos asustando a los morenos que están allí. Sí, yo creo que sí, pero el gobierno debe mantenerse, como quiera que sea, Orión, con los 2 ojos abiertos, no con uno cerrado y uno abierto, porque también la opinión pública dominicana le exige claridad y transparencia o información en todo este tipo de procesos. Y algo más, y tú lo planteabas, el tema de la seguridad del país, porque también se está advirtiendo si se agudiza un conflicto en Haití, la posibilidad de enormes cantidades de personas, de nacionales haitianos hacia acá, huyendo de una situación de dificultad ahí en el territorio haitiano. Porque llama nada más la atención que los 3 buques, llamémosle 2 patrulleros y un destroyer, ahí en frente a la bahía de Haití, el hecho de que se iban todos los integrantes de la comisión presidencial, cumplieron su tiempo y se fueron ya, y que ellos se querían llevar al primer ministro, y que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, sin que nadie le preguntara, sin que haya pasado un hecho puntual grave, le salga con la misma cantaleta a la República Dominicana de que están violentando los acuerdos internacionales con las deportaciones de haitianos, que el niño sin compañía, que no dejan entrar a los lugares donde están detenidos para la posterior deportación los haitianos, etcétera. Y terminan toda esa barra basada, toda esa sarta de mentiras, diciendo, instamos al gobierno a que suspenda las deportaciones, cuando sabe que si ese fin de semana aquí se hubiera armado un lío grande. Lo que pasa es que en Haití, extrañamente, ya no hay manifestaciones de esas que saben hacer, que le ponen un neumático en el cuello a la gente y el le pegan fuego. El suplicio del collar. Entonces no hay eso, pero no había comisión presidencial. No iba a haber, si Estados Unidos no pone esos 3 buques ahí y dice que no acepta eso, y que iba a sancionar a quienes lo hicieran, lo quitan, se lo llevan por delante. Entonces no iba a haber nadie en Haití. Y entonces ese mismo momento, extrañamente, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos se le ocurre volver con la misma vaina esta contra la República Dominicana, que fue contestada inmediatamente con mucha propiedad por la Cancillería Dominicana, pero con lo término que te dije, 4 denuncias que la ha hecho, en todos los documentos que tiene están las mismas, que niños sin acompañantes, que no permiten que los cónsules haitianos ellos no van a Haití. No, nada. Entonces, al final termina la nota siempre, nosotros nos oponemos a las repatriaciones haitianas. No, si no hiciéramos eso, ¿dónde estuviéramos nosotros? Para que tú veas. Y déjame conectar una cosa con otra, Orión. Perdóname, para otra información. En el mismo momento en que el Consejo de Seguridad, qué sé yo, la Secretaría de Seguridad de Estados Unidos, dice que va a apelar una decisión de una jueza, por cierto, la jueza tiene un nombre hispano, que detuvo o revocó la decisión de la Secretaría de Seguridad de cancelar el programa de protección a 370,000 haitianos. Una vez cancelado ese programa, que era esta semana, inmediatamente todos quedaban en condiciones de deportación. Imagínate que comenzaran en la Florida y en New Orleans, donde hay muchos ciudadanos haitianos, a decirle, se van a una parte. Vamos a mandar, ¿y qué vamos a hacer aquí? Oye, ¿cuántos elementos habían en un fin de semana? Y a mediados de semana. Y yo conecto eso, Orión, con algo que pudiera parecer insospechado, pero es coincidente. Primero, el presidente de la República no estaba aquí. El presidente Abinader estaba en Dubái cumpliendo compromisos oficiales, participando en una cumbre en los países árabes. Pero el otro dato interesantísimo, y lo conecto. Ese mismo día, el miércoles, que nosotros hicimos el comentario, la embajadora de los Estados Unidos fue a visitar al expresidente Leonel Fernández a la Global. ¿Tú ves?
Y sigo conectando lo de la visita de la canciller, de la embajadora estadounidense en República Dominicana, lo conecto, Orión, con las propias declaraciones también del presidente, que el expresidente Fernández, que parece que conoce al embajador, o recibió también la información del movimiento que está librando Estados Unidos, ¿verdad?, en la zona. ¿Por qué? Porque el expresidente Fernández muy seguro dijo, bueno, ese señor que está ahí representa una estabilidad en el momento, ¿verdad? O sea, en el momento, en lo que sería el proceso de transición, en la situación política que vive Haití, y tú conectas la parte de la suspensión de las deportaciones masivas, que era el tratado especial que había. Y además de eso, la postura de que al final, aunque el gobierno dominicano quizás no sabía nada, bueno, se guardó la información hasta ver qué pasaba, pero me imagino que la República Dominicana, a través de Cancillería y a través de la propia Presidenta de la República, se le informó estos movimientos que estaba haciendo Estados Unidos en la región, aunque no dijera nada al país. Muy bien, vamos a ir a un cambio, señores, no sin antes recibir y felicitar el Carnaval de Santiago. Comenzó el primero. Qué bien, la alegría es buena, y Santiago se vuelve muy alegre y muy colorido con su carnaval. Además, los organizadores son amigos míos y yo quiero que le vaya bien a todos. Siempre tienen problemas económicos con eso. Ojalá que este año le vaya bien. Que hable con Robertico, a ver si le consigue algo. Ya Roberto estaba hablando de eso, porque los carnavales, la cultura, incluso regional y nacional y popular, tiene que ser promovida con auspicio del Estado Dominicano. Vámonos a un cambio, señores. Vamos a retornar casi de inmediato. Amigos, muchas gracias por quedarse con nosotros y muchas gracias a los que conectan con nosotros con tiempo medido en este momento. Le agradecemos mucho. Miren, es importante hablar de Cuba, también hasta por solidaridad. ¿Qué pasa con eso? Que incluso con muchos amigos tenemos discusiones al respecto. Nos dicen, no, la tiranía, esa tiranía que tiene tanto, mira cómo está ese país, no sé cuánto, y es importante que retornemos a la democracia. Yo tengo un concepto muy distinto de lo que a mi modo de ver debe ser una democracia. Lo he escrito, incluso posiblemente en la historia haya quedado claro dos cosas. La primera es que el único que produce riqueza es el capitalismo. No hay forma, en este mundo de hoy, no hay forma de generar riqueza que no sea vía capitalismo, es decir, la empresa. Bueno, entonces ahí venimos que si la empresa es privada o es una empresa estatal, no sé, pero el capitalismo quiere decir la alianza entre el dinero, el capital, la maquinaria con la mano de obra o con la tecnología. A eso se llama capitalismo. No hay otra forma. El socialismo en sí solo es una sociedad global, o el comunismo, cuando se mencionó el comunismo, que el Estado también intenta generar riqueza. Y para generar esa riqueza, para distribuirla a través del Estado de la manera más equitativa posible y contribuir al desarrollo, al crecimiento económico y al desarrollo. Eso es lo que se dice, pero no ha sido así. ¿Cuáles son las únicas fórmula que han podido tener, y el hombre está dando para arriba y para abajo, porque la fórmula que han podido tener algún tipo de éxito en el mundo de hoy? Bueno, la fórmula china, que es una casa de 2 plantas, y ya terminaste, es una casa de 2 plantas. Abajo está el capitalismo generando riqueza y arriba hay un Estado que esa riqueza la distribuye a través de los impuestos y de todo lo demás con un criterio socialista. Eso es. Vietnam, 2 plantas también. Genera, le deja el capital privado
junto con el estatal vamos a generar riqueza. Vamos a generar riqueza y arriba vamos a distribuir. Cuba no ha hecho eso. Entonces yo creo que eso, los cubanos tienen 60 años justificando una situación que de verdad en los primeros 30 años era cierto. El bloqueo de Estados Unidos todavía hoy es cierto que eso es lo que lo tienen amarrado. Pero ante esa situación usted no puede decir, mira, yo me voy a morir, Dios nos libre a nosotros de un cáncer, yo tengo un cáncer, me pegaron o una enfermedad mortal y me voy a morir. Y 20 años, 30 años. Me declaro ya. Y me voy a morir. No, venga acá, ¿cómo vamos a resolver eso? Los chinos lo resolvieron, los chinos eran países. En China pasaba, la gente se moría de hambre, así. 1976, de hambre. Y bueno, mira, hoy China es la segunda potencia del mundo, económica, política y social, y la de mayor redistribución del ingreso de todo el planeta. Con una población... ¿Pero por qué? Hay muchos chinos millonarios en la iniciativa privada, las grandes empresas, todo. Y el Estado arriba... dirigiendo y regulando. Regulando. Un regulador no es un Estado pequeño y distribuye. Bueno, los países que son socialistas tienen que apoyarse ahí. Ahora, el modelo cubano ya no puede ser. Ya no Ahora, funciona. por eso vamos nosotros dos, tú y yo y nuestros amigos televidentes, a decir que es bueno que lo ahoguen. Hoy... el gobierno cubano le informó a todas las líneas aéreas que no tiene combustible para aviones. Y hoy el gobierno cubano está cambiando de hoteles a los turistas, hoteles más pequeños, porque no pueden mantener iluminados los hoteles que son más grandes. Entonces los turistas lo están llevando, venga para acá, venga esta casona aquí, mire, esta casa es de un compañero, usted se va a quedar aquí porque no, aquí usted va a tener luz y agua porque no podemos llevar allá. Evidentemente, Orión, que hay un colapso de la situación en Cuba y que tiene su explicación en lo que tú decías. Nadie puede ignorar, independientemente de las críticas al sistema político, que es sistema político, social y fundamentalmente económico, nadie puede ignorar el peso de la economía norteamericana, de las decisiones políticas de Estados Unidos contra Cuba, todo el tiempo. Pero es como tú decías, hay que ser creativo. En una entrevista que vi, creo que te la he comentado, Orión, que vi de Fidel Castro, hace 30 y pico de años, en tiempo del expresidente Bill Clinton, en una participación de Fidel en Naciones Unidas. Y él decía en esa entrevista, precisamente a una periodista vinculada a la derecha en ese tiempo, muy anticubana, pero muy anticubana, muy anti-Fidel, antisocialismo, María Elvira Salazar. Es una entrevista interesantísima porque Fidel decía que ya en esos tiempos Cuba tenía que mirar al cambio, la posibilidad de la alternancia del modelo económico, del modelo social. Y Cuba, a pesar de todas esas dificultades, ha podido mantener las variables, tanto así de tanta relevancia, la tuvo en su momento, que uno de los últimos secretarios generales de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ¿lo recuerda? Creo que era coreano, me parece. El señor Ban Ki-moon fue a Cuba a hacer un reconocimiento porque Cuba había sido el único país de América Latina y el Caribe que había respondido positivamente y que había cruzado el umbral de las variables de desarrollo en términos social, de salud, de educación. Era el único país. ¿Qué faltaba ahora? Bueno, la inversión privada, mayor inversión pública, un cambio de modelo. Y yo creo que el cambio Cuba está obligada a hacer ese cambio ahora, esa transformación. Bueno, yo no sé si va a poder, porque la verdad que por el camino que están llegando, la situación se torna difícil, muy difícil. Ahora, es un pueblo más consciente, es un pueblo más educado, no es no tiene los niveles de delincuencia que tienen estos países de la región. Pero ¿qué pasa? Mira lo que está ocurriendo, que Estados Unidos se ha dado cuenta. La comunidad cubana en el exilio, antes le decían la gusanera, pero es la comunidad, después que por las remesas más próspera, se le dice la comunidad en el exilio. Resulta que se estaban mudando para Cuba y con su pensión de Estados Unidos. Entonces, si tú tenías en Cuba una pensión de $2,000,
$1.500. Te estoy hablando de un trabajador normal que cumplió, acuérdate que la revolución tiene más de 60 años. Sí, 60 y años. hay una comunidad que tiene más de 50 o 60 años en Estados Unidos. Y se han ido los viejos para allá y viven magnífico y extraordinario en Cuba. Con su Ahora el gobierno le con dijo, los cuartos de no, Estados sí, ahora el Unidos gobierno en le dijo, Cuba. no, no van a tener eso, o regresan. Te pongo ese ejemplo para que tú veas lo que es el oportunismo económico. Yo me voy a Cuba, la tranquilidad, pero yo con $1.500 en Cuba soy millonario y en Estados Unidos soy un pordiosero. Un cualquiera. ¿No entiendes? Entonces, Sí. ahora dice Rusia que va a ver cómo ayuda, especialmente en el turismo, no sé cómo, mandándole turistas rusos en aviones gratis con el vuelo para que vayan a gastar rublos o dólares y permitir. Pero como quiera van a tener que hacer la transformación en la economía, porque una economía es de consumo, Orión. Si tú no puedes producir, claro, yo te digo si tú no puedes producir Coca-Cola, Malta India, si no puedes producir espagueti Milano, lo que pasa es que Cuba ahora está en proceso de muerte. No es, ahora mismo es muerte, ya lo dicen las propias autoridades cubanas, le han dicho al gobierno, vamos a negociar, pero vamos a negociar en condiciones dignas. No, el gobierno dice, estamos negociando, y no es verdad, el gobierno americano no han negociado, están esperando que se ahogue, lo tienen con la cabeza puesta en la piscina hacia abajo y esperando a ver si se ahoga. No se ha ahogado, pero la situación de Cuba es extremadamente difícil. Por suerte, Orión, la mano solidaria de América Latina, donde Cuba siempre ha sido solidaria con toda América Latina, hoy se expresaba con el gobierno de México, que dijo que enviaba comida y estaba enviando también pero combustible. Eso duele saber que 60 años después tú no tengas. Te voy a poner la República Dominicana capitalista, de ese capitalismo ayepto del que hablaba el Papa Juan Pablo II. Atrasado. Ese capitalismo excluyente, donde está la miseria aquí espantosa, todo lo que tú quieras, y es verdad. Pero nosotros tenemos para sobrevivir en el campo, nosotros tenemos capacidad sobre un 80%, dice que un 90%, pero vamos a poner un 80, 85% de alimentos provenientes del campo dominicano. Cuba es 2 veces, no 3, pero 2 veces en términos de terreno y en términos de fertilización de la tierra y qué sé yo qué, mejoría de la tierra. Y Cuba no tiene la capacidad para suplirse a sí mismo siquiera más del 50% de los alimentos. Yo pregunto, Puerto Rico no puede, Puerto Rico tiene ahora mismo la capacidad de Puerto Rico de suplirse sus propios alimentos de un 15%. Eso es nada. Porque tú tienes que importar de lo que te va a comer, arroz, habichuela, yuca, que no cuánto, el 85%. Demasiado. Porque la convirtieron en una economía de servicio ahí, Estados Unidos, y le quitó toda la producción. Vive más del espectáculo que del turismo. ¿Por qué los cubanos no producen? Bueno, yo no sé. El fin es que ahora es de vida o muerte. Eso sí es verdad. Algunas causas, Orión, que han planteado algunos especialistas, es que habrá de recordarse que Cuba fue una de las grandes potencias o de las primeras potencias del azúcar en la zona de América Latina, y en el Caribe prácticamente la primera. Estaba a la par con República Dominicana y después se le fue. Y que los suelos se afectaron bastante para la producción agrícola. No. Y, ¿qué pasó? Bueno, Cuba llegó a un momento, no pudo producir 10 millones de toneladas. Sí, yo recuerdo. Pero llegó a una cantidad impresionante. Pero el azúcar, como todo en el mundo de hoy, camarada, tiene que ver que tú le tienes que agregar valor. Variables. Ahora el azúcar refino, nosotros somos el Central Romana, es el central privado de mayor exportación de azúcar en el mundo, privado. Sí, privado. Y sobre todo al mercado norteamericano. Lo que se necesita es eficiencia, productividad. Sí, nosotros seguimos exportando tanto cacao como cuando teníamos la economía, llamada economía del postre. Pero importamos café, Orión. Importamos café Pero eso es un modelo capitalista. Tú vendes el café más caro, tú tienes... Y compras más barato. Y compras más barato y haces un modelo capitalista. Pero bien, nosotros no somos tan... Nosotros se ha reducido la producción de café en la República Dominicana, pero no así. De tabaco superamos a Cuba. Claro. En la producción de cigarros, tanto elaborado a mano como a través de manufacturado.
Y el habano fue muy bueno. Pero Cuba decidió ir así, cayéndose. Y no, esos son los yanquis que son los enemigos de nosotros. Y otra vez, hasta que los yanquis se dieron cuenta que nada más hay que hacerle así y se caen. Ya no hay petróleo. Es una pena. Entonces, además de eso, Orión, le agrego, para cerrar tu comentario, si lo vas a seguir, el hecho de que a Cuba en los últimos 10 años los fenómenos atmosféricos como huracanes, ha pasado de todo en Cuba. Y lo último que pasó el año pasado no, fue en 2024, explotaron los tanques de la reserva de combustible, que incluso Estados Unidos lo ayudó. Duraron casi 3 meses incendiados. Toda la reserva de combustible se perdió en Cuba con la explosión de un tanque producto de un rayo. Sí. Finalmente, Abinader, yo muy humildemente le solicitaría, le sugeriría al gobierno, especialmente a la persona del presidente de la República, que él no sabe el gran salto que él en su persona daría en términos de reputación. Si él dispone, ¿qué nosotros tenemos ahora que podemos aumentar, o que nos falta porque está un poco caro? Huevo y pollo. Huevo y pollo. Nosotros tenemos una gran producción de plátano, no sé si vale la pena. ¿Qué tú crees que le están dando a los mexicanos? Los excedentes que podamos tener. Nosotros no tenemos excedentes de pollo, pero hay que quitarse la comida de la boca para dársela a quien la necesite. Yo creo que si el gobierno se prepara y le envía a Cuba una asistencia, lo necesita. Una asistencia. Lo único que Estados Unidos ha dicho que no le manden petróleo. Pero nosotros, Pero como quiera lo están jodiendo, porque, Orión, cuando tú le dices que tú no le vas a llevar agua al que necesita agua... No, claro que esa es la muerte. Se afecta a los hospitales, se afecta al... Esa es la muerte, Abinader, esa es la muerte, lo que están matando a Cuba. Pero como a nosotros, que estamos en la esfera de influencia de Estados Unidos, si le mandamos petróleo nos aumentan el arancel. Y además nosotros no tenemos petróleo. México hay que mandarle comida. Entonces yo creo que nosotros podemos mandarle Inespre y todo el mundo, tenemos que mandarle comida a los cubanos, porque ellos nos la mandaron a nosotros. Desde el 1930, cuando el ciclón San Zenón, la primera asistencia que tuvo la República Dominicana fue la cubana. Nosotros no podemos olvidarnos de los amigos. Entonces nosotros debemos... Yo digo, si eso hace, ¿qué va a pasar? Nos dice, pero mira, el presidente se le reveló a Donald Trump, mandó, y qué bien. Entonces uno dice, mira qué bien, y uno se siente bien que nosotros ayudemos, porque, óigame, nosotros somos grandes amigos de los venezolanos, grandes amigos de los puertorriqueños y grandes amigos de los cubanos. Yo pienso que la hermandad... Y de los haitianos más. Sí, no. Bueno, no, porque hay problemas ahí que nos han separado. Bueno, está bien, pero realmente es el país que más ha ayudado a Pero Haití. Claro, nosotros le construimos una universidad a los haitianos y cuando lo primero que hicieron fue borrar la imagen de Juan Bosch que le pusimos allá, ¿te acuerdas? Y esa universidad costó $50 millones del dinero de los contribuyentes de nosotros. Esos son los haitianos. Ya tú sabes cómo. Pero estoy de acuerdo contigo con tu llamado, Orión, al gobierno dominicano, al presidente de la República, Luis Abinader, que de hecho voy a decir algo. El gobierno dominicano, a través de varios mecanismos, ha estado siempre ayudando a Cuba en todo este tiempo, Orión. Tú lo sabías, ¿verdad? Sí, claro. Ha estado ayudando a Cuba, incluso con el tema de los medicamentos, hay que ayudarlo. Porque la gente no sabe, los dominicanos, la mayoría no sabe, que los grandes triunfos que tiene República Dominicana en el deporte y en muchas áreas de la educación, también se la debemos en parte a la ayuda de los cubanos. De toda la grande gloria del deporte de los últimos 30 años de la República Dominicana, los cubanos han estado ahí. Todas, incluyendo la amiga suya, de ahí de Palenque. No la va a render, Paulino. Sí. Bueno, pues entonces todo por Cuba en este momento. Yo no soy partidario, con todo respeto a quienes mercadean odio y no mercadean ideas. Yo no soy partidario de la agresión económica como un instrumento de lucha política. No creo que eso no puede pasar. Yo no creo que entre China y Japón, para ponerte dos ejemplos, sí se reduce en un momento dado. Ya le devolvieron los pandas a los japoneses, porque están ahora en pleito diplomática, claro, por una declaración infeliz atribuida a la primer ministra de Japón.
Pero bueno, pero olvídate que el capitalismo no tiene color, no tiene frontera, no tiene nada. Ni bandera tampoco. Si hay que venderle, le vendemos y se acabó. Y eso hacen los chinos en todas partes. Los chinos le vendían arroz a Pinochet en el momento que estaba más difícil la situación para América Latina. Entonces, el capitalismo es así. Y los chinos tienen su primera planta capitalista. El capitalismo es descarnado. Sí, no. Acuérdate el comerciante, no diría español para no molestar a los españoles, pero un comerciante que está vendiendo embutido a una cliente y ella de cliente dice, tiene mal olor, ese parece que está dañado ese salchichón. Y él dijo, no, el que hiede soy yo, el salchichón está bien. Está bueno. El capitalismo no tiene narangón de nada. No, realmente que no lo tiene. Entonces ojalá que la ayuda llegue a Cuba. Sí. Y que la ayuda nuestra nosotros debemos poner la mano solidaria con Cuba como país, nosotros debemos hacerlo. No tenemos petróleo, nosotros no producimos petróleo, entonces como no producimos petróleo nos vamos a pelear con los Estados Unidos. ¿Tú recuerdas las otras contribuciones de Cuba a la República Dominicana? Con la vacuna del polio, ¿las recuerdas? Sí. Entonces, yo creo que es importantísimo que la solidaridad de la República Dominicana y de América Latina con profesores, con asesores en deporte, en diferentes, y la comunidad científica cubana, que es altísima, de investigación en eso, que se ha expresado. Yo creo que nosotros debemos devolverle siempre la gratitud a los cubanos. Al final, dos situaciones que le llaman la atención. Nosotros no nos metemos mucho en ese tipo de situación, pero hay un funcionario importante que es muy dinámico, creo que del centro de qué sé yo qué agrícola, que se hace, porque fueron ellos mismos, porque yo no entiendo por qué, en un vehículo con un bote romo, él y los amigos, no vamos a decir que cualquiera de nosotros no lo ha hecho o no lo haría, o no sé si uno fuera tan desconsiderado, ¿verdad? Pero está uno enseñando el pote de romo, ¿verdad? Y él manejando. Señor, usted tiene un compromiso con el Estado Dominicano. ¿Cómo eso sale? Primero, eso es terrible, pero ¿cómo sale eso? Le da una mala imagen al gobierno. Yo lo conozco, lo hemos entrevistado algunas veces, pero, ¿cómo se llama? Pero nada más hoy porque me acordé, yo no estaba en nuestro temario del día, porque no queríamos meternos en eso, pero bueno, caramba. Pero los detalles son importantes. El presidente se va a molestar, le va a dar una botada, que usted va a caer como el tercer premio, que uno no sabe dónde cayó. Porque eso es una desconsideración y una irracionalidad. Usted siendo un ciudadano cualquiera, tú no puedes guiar bebiendo romo, no puedes. No, eso no. Y además, o por lo menos no te dejes ver. Vamos a poner, porque nosotros no somos angelitos, ok. Tú tienes una cerveza, déjala ahí. No puede, viola la ley, si te van a multar, ¿verdad? Es una desfachate. Pero tú, funcionario, aquí está fulano, y el otro presenta la botella. ¿Te parece? ¿Y quién es ese caballero? Ese caballero está manejando con los dineros de nosotros, está bebiendo con los dineros de nosotros. Se parece mucho a otro funcionario que cuando llegó Fiona, le dijo, para el güey, con cuarto, con una maceta de cuarto de ese tamaño, y una pistola y una botella. ¿Tú te recuerdas? Eso no se hace el presidente, eso no. El otro que dice que le están descontando, que yo no, porque uno tiene que aprender, según su madurez, uno tiene que aprender a reaccionar. Yo me acuerdo que Juan Bosch hizo que sus diputados dieran una parte de su sueldo al partido. Sí. Y una exoneración al partido, que el partido la tenía, el partido la vendía para tener dinero, ¿te acuerdas? Para tener recursos. Bueno, si usted decide, hágalo públicamente, todos los miembros del partido, no los empleados públicos. No los titulares. No los empleados públicos en sentido general, los miembros del partido, la dirección política o el comité determinó, qué sé yo, que den el 5%. El Partido Reformista lo cobraba a toda la administración pública. Lo que pasa es que no se le puede cobrar a todo el mundo, porque usted no puede partir del criterio de que todos los miembros de la administración pública son de un solo partido. Entonces usted firma una cosa que le ponen, sí, yo voluntariamente con una pistola aquí, yo doy el 10%, el 5% de mi salario, está bien, pero eso parece que se está convirtiendo en una norma que es muy imponible y la gente se está molestando y entonces sale un diputado que nunca se había visto, una cara de tigre que tiene, y dice él, sí, sigan ahí por 2 cheles que le están descontando, que en el 28 si nos vamos, es para afuera que va todo el mundo. Mira, Oriol, ya sé que ya nos vamos, pero no puedo dejar de decir esto. El doctor Julio Landrón,
que manejó el Ney Arias Lora, y Es que el ahora director director del Servicio Nacional de Salud, el SNS, que no es SENASA, sacó de manera impropia, humillante si se quiere, al doctor, lo canceló ahí mismo, al doctor Armando José Holguín, director del Hospital Universitario Salvador Bergotier, un hospital de prestigio aquí, que el gobierno, y él mismo lo reconoce, que el gobierno dejó sin presupuesto, sin recursos y sin nada, y haciendo de tripa corazón, ese médico estaba ahí. No digo que no haya descuido en algunas cosas desde el punto de vista administrativo, pero si el gobierno no da los recursos a un hospital como ese, no lo puede tener. Pero además Realmente no muy feo, muy muy desagradable. Lo van que a votar, esa, déjalo, mira, anótalo ahí, el miércoles comienza por ahí, para que sepan que tú sí, estás pero hay que interesado en decirlo. él. Muy bien, Doctor, muy bien. eche para atrás eso. No, pero además muy feo eso, es imprudente a un profesional votarlo de esa manera. Señores, No, se ve muy feo. Abinader Fortunato vuelve con ustedes el miércoles. Yo mañana con el programa de Padre a Hija, con Kirsis Mejía, nos vemos con la gracia de Dios.